Nos vamos ya a la consulta de Asunción Clínica. Vamos a saludar a la doctora Lucía Nieto, que es la médico general de Asunción Clínica, para hablar precisamente de intoxicaciones alimentarias en verano, porque el calor, el relax veraniego, son muchas veces el caldo de cultivo idóneo para intoxicaciones alimentarias. Así que vamos a saludar a la doctora para conocer exactamente por qué se producen las intoxicaciones alimentarias en verano, cuáles son sus síntomas, qué tipo de intoxicaciones son las más frecuentes y todo lo que nuestros oyentes quieran preguntar a través del 688-854-852. Doctora Nieto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Quique, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy hace una temperatura pues más o menos veraniega. Ha hecho más o menos. Ha hecho mucho calor en jornadas anteriores. Esta temperatura tan elevada, desde luego que es propicia, ¿no?, para que se produzcan intoxicaciones alimentarias en verano. Así es, como tú lo mencionas, pero igualmente es por decirlo de alguna manera, una condición que está permanentemente alrededor nuestro, porque el riesgo, sí, el riesgo de la intoxicación alimentaria es permanente, porque todos los días estamos en esa gestión del alimento y del consumo del alimento, sea en nuestras casas o sea fuera de nuestras casas. ¿Qué pasa? Con el verano nos relajamos y además se dan condiciones ambientales que favorecen el hecho de que se presente o de que se incremente el riesgo de producirnos o de ser víctimas de una intoxicación alimentaria. Que una intoxicación alimentaria no es más que una enfermedad de las que llamamos zoonóticas, que ahora pues están mucho más presentes ese término en nuestros en el quehacer, en la información, en el cotidiano, porque estamos hablando de la viruela del mono, de todas estas enfermedades que vienen como causadas o producto del contacto con los animales. Y la intoxicación alimentaria es eso. La mayoría de las bacterias que nos hacen daño a nosotros en el momento del consumo son bacterias que habitan normalmente los intestinos de los animales que consumimos. Por eso no se tiene que hablar únicamente del momento en que se da el consumo del alimento, sino que la Organización Mundial de la Salud tiene todo un despliegue, un abanico de acciones desde el momento en que se está produciendo el alimento, la manipulación, hasta que llega a nuestra mesa. Claro, cuando hablamos de intoxicaciones alimentarias veraniegas, siempre nos viene a la cabeza la salmonelosis, ¿no? La infección por salmonela, que es una de las más habituales del verano. Pero hay otras, sí, ¿no? Sí. La más frecuente incluso, tanto en el verano como cotidianamente, es el Campylobacter. A nivel mundial y también en Europa, es la bacteria que produce con más frecuencia intoxicaciones alimentarias. El Campylobacter es un bacilo, y como todo este tipo de enfermedades entran, de bacterias, o de patógenos, entran por el tracto gastrointestinal, o sea, al momento de ingerir el alimento, pues la sintomatología que se presenta, obviamente, la primera sintomatología es a nivel del tracto gastrointestinal. Me mencionabas la salmonela, sí, es muy frecuente y sobre todo por el consumo de huevo, pero la más frecuente es el Campylobacter por el consumo de carnes y de carnes mal cocidas. Sí, y sobre todo las carnes de ave, ¿sí? Son porque el Campylobacter habita normalmente el intestino de las aves. Y en el momento del sacrificio, si no se tiene mucho cuidado, pues la mayoría de esas carnes, por más atención o cuidado que se tenga en todo el proceso, al momento de consumirlas, tenemos el riesgo de que esté presente algo de bacterias, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy importante una cocción adecuada, o sea, que el alimento esté completamente cocinado para previo al consumo, lógico. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden hacer saltar las alarmas? Decir, bueno, pues creo que estoy sufriendo una intoxicación alimentaria. Generalmente la sintomatología empieza entre los primeros 2 a 5 días después de haber estado en contacto con el alimento contaminado. Que los dos síntomas elementales y que
se presentan o están presentes en todas los casos de intoxicación alimentaria son la diarrea, la descomposición. En el Campylobacter es una diarrea de aspecto sanguinolento, y los calambres o dolores abdominales, ¿sí? Esos son los 2 síntomas básicos. Luego ya los síntomas que nos hacen prender más las alarmas serían síntomas que nos refieran que el individuo está siendo víctima de una bacteremia, o sea que la bacteria ha pasado a la sangre, ¿sí? Y entonces son síntomas sistémicos como una fiebre muy elevada y el dolor de cabeza. Las náuseas y los vómitos están también muy presentes desde el principio, pero lo más característico es el aspecto de la deposición y el dolor abdominal. Claro, lo que ocurre es que si los síntomas se presentan 2 o 5 días después de haber consumido ese alimento, uno no recuerda exactamente qué es lo que le ha provocado la gastroenteritis y esa intoxicación, o no es tan fácil, ¿no?, localizarlo. No es tan fácil localizarlo, pero es evidente saber que puede que, si las circunstancias del entorno se están dando, por ejemplo, estamos de vacaciones en un sitio, cuando vamos de viaje no tenemos generalmente las precauciones que hay que tener y comemos en muchísimos sitios, ¿sí? Entonces, pues ese tipo de condición nos genera el riesgo incrementado de la intoxicación alimentaria y de pensar que esa puede ser la causa. Tú tienes razón. ¿Qué pasa? Que lo que no es determinante es definir cuál es la etiología exacta de esa intoxicación alimentaria en términos del tratamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que no todas las intoxicaciones alimentarias requieren un tratamiento ni hospitalario ni antibiótico, no, sino el manejo, la situación cuando se da, ¿sí? Es lo que tenemos que evitar es que la persona se deshidrate, ¿sí? Porque el incremento de pérdidas de líquidos y electrolitos por la diarrea y por los vómitos, si están presentes, es lo que pone en riesgo la salud de la persona. Entonces, lo que tenemos que evitar es esa deshidratación. Y esa deshidratación, la fórmula es absolutamente sencilla. No es solo agua, no son bebidas hipertónicas, no, error, porque recargamos el riñón y en lugar de resolver, complicamos un poco más la situación fisiológica del individuo. Nada, en todas las farmacias venden los sobrecitos de suero oral, ¿sí? Sí. Que es la mezcla básica de azúcar y con cloruro de sodio y sí, con sal. Entonces, el suero oral tiene la composición exacta de tanto de azúcar como de electrolitos y la osmolaridad que se necesita. Un vasito de suero oral cada media hora, sorbo a sorbo, sin forzar a la persona, logramos que se mantenga hidratada. Así de sencillo. Claro, muchas veces, efectivamente, doctora, pecamos, ¿no?, por exceso de bebida, ¿no? Queremos hidratarnos y lo que hacemos es beber 2 litros de agua al día cuando estamos con diarrea. Nada, y ahí ese es un error porque lo comentado, sí, con las deposiciones se pierden no solamente líquidos, sino también electrolitos y sobre todo sodio y potasio, ¿sí? El agua solita no nos da el sodio y el potasio. Ese viene en el suero que sí nos da el equilibrio y nos permite la hidratación. Y perdona, aquí una notita pequeña. Como el riesgo más grande es la deshidratación, quienes están más en riesgo cuando se presenta una situación como esa son los menores y los ancianos, porque ellos pierden líquidos muy rápidamente y la deshidratación les llega con unas pérdidas mínimas. El calor también hace que esos 2 grupos de edad, cuando se presentan estas situaciones, pierdan más rápidamente el líquido y lleguen al estado de deshidratación. Otra población de riesgo en este tipo de infecciones o de enfermedades de origen alimentario son las personas inmunocomprometidas. Esos son los 3 grupos de población a los que les tenemos que poner mucha atención y generalmente pues los viajes los hacemos con los niños, ¿sí? Claro. También está el abuelito y... Oye, Lucía, si nosotros estamos en una edad media, pues no importa, pero nos defendemos. Dime. ¿Hasta qué punto es peligroso o no recomendable dejar los alimentos cocinados, digamos, a temperatura ambiente? Nada,
ninguna recomendación. O sea, ¿Pero cuánto tiempo pueden estar, por ejemplo? máximo 10 minutos. Máximo 10 minutos, máximo, sí, es que porque las bacterias cuando hace calor, sí, en el verano, sí, en Madrid, por ejemplo, el riesgo es más alto, porque ayer era un día de invierno, sinceramente, por acá. Pero sí, máximo 10 minutos, Kiki. Igual en el momento de la preparación del alimento, siempre tener presente lavado de manos, o sea, no es que seamos obsesivos, es que tiene que ser así. Sí. Vamos a empezar a hacer el alimento, nos lavamos las manos, tuvimos que ir al baño, nos lavamos las manos, tocamos al perrito, nos lavamos las manos. Lo otro, la limpieza de las superficies en las que vamos a preparar el alimento. Si estamos en nuestra cocina habitual, eso es más controlable. Pero si estamos en el camping o si vamos ese día a hacer una barbacoa, lo que sea, pues esas condiciones ideales no se dan y muchas veces no se tiene el cuidado y se ponen las lechugas al lado de las pechugas y luego los líquidos todos se mezclan y contaminamos. Ya mencioné, la mayoría de la carne cruda viene porque en el proceso del sacrificio del animal es casi imposible llegar al 100% ¿sí? A no ser que consumamos alimentos pasteurizados, por ejemplo la leche, ¿sí? Pero al poner el alimento crudo, las verduras y el producto fresco con las carnes y se mezclan los jugos de las carnes, ya contaminamos las lechugas, no las podemos consumir. Bueno, tenemos que tener todos esos consejos bien en cuenta en este verano y a lo largo del año, evidentemente, también para evitar intoxicaciones alimentarias. Doctora Lucía Nieto, médico general de Asunción Clínica, gracias por darnos estos buenos consejos. Un abrazo y hasta otra. Quique, con mucho gusto. Hasta luego. Adiós.